Hola a todos, bienvenidos. Ya se está terminando este año 2014, por eso en Dius Tennis decidimos hacer una encuesta para elegir al mejor jugador sub-22 del año. Mirá el video con el paso de la temporada de los jugadores nominados y elegí a tu favorito de nuestra encuesta. Diego Schwartzman comenzó la temporada en el puesto 118 y la culminó en el puesto 61, uno por debajo del Bonis, pero con la misma cantidad de puntos. Tuvo un año soñado en el circuito Challenger, conquistando 5 torneos de dicha categoría, en Aix-en-Provence, Francia, Praga, República Checa, Campinas, Brasil, San Juan, Argentina y el torneo de maestro de los Challengers, el ATP Challenger Tour Final, disputado en San Pablo. Además, alcanzó la final en los Challengers brasileños de Itajaí y Porto Alegre. También se dio el lujo de participar en sus primeros Grand Slams. En Roland Garros cayó en segunda ronda frente a la leyenda del tenis moderno, Roger Federer, en tanto que en la US Open fue derrotado en primera ronda por el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic. Pedro Cachin, de 19 años, inició 2014 como un jugador del circuito Future y lo está terminando como uno del Challenger. El herbilense se ubicaba 542 en el ranking al comienzo del año y ahora lo hace 238, el mejor de su carrera. Este año ganó sus dos primeros Futures, el Future 19 de Siena, Italia, y el Future 19 de Denia, España. Además perdió 4 finales de torneos de dicha categoría, en Villa Allende, Córdoba, en Rosario, Santa Fe, en Sevilla y en Sabadell, España. Además alcanzó las semifinales de los Challengers de Córdoba y Montevideo, Uruguay. Nicolás Kicker, de 22 años, empezó la temporada en el puesto 550 y actualmente se ubica 328. El oriundo de Merlo, Buenos Aires, llegó a meterse en el top 300 gracias a su espectacular año en el circuito Future argentino. Nico ganó 5 torneos de dicha categoría disputados en nuestro país, los de Villa María y Villa del Dique en Córdoba, el de Misiones, el de La Rioja y el de Santiago del Estero. También alcanzó la final en el Chile Future 5, disputado en Coquimbo, y ganó su primer partido en un cuadro principal del Challenger en San Juan, Argentina, donde superó al experimentado español Rubén Ramírez Hidalgo. Juan Pablo Paz, de 19 años, a principio de temporada se ubicaba 786 en el ranking y ahora lo hace 451. El oriundo de Berazategui levantó sus 2 primeros títulos como profesional este año y lo hizo de manera consecutiva, en el Argentina Future 5 de Rosario y en el Argentina Future 6 de Olavarría. Además perdió la final del Argentina Future 15 de La Rioja y pasó su primera quali de Challenger en el torneo de Santiago de Chile, donde caería en primera ronda ante el cordobés Facundo Argüello. El último nominado es Juan Pablo Ficovich, de 17 años. Él no tenía ranking en singles al comienzo del 2014 y hoy en día se encuentra ubicado 654. Fico decidió no jugar más torneos de circuito junior e insertarse de lleno en profesionales, y sus resultados parecen haber demostrado que tomó la decisión correcta. Llegó a la final del Future de San Juan, Argentina, y a las semifinales de los Futures de Santiago del Estero y Buenos Aires. Además, con su ranking actual, está ingresando a las quali de todos los Grand Slam Juniors del 2015, porque estos permiten el ingreso de aquellos jugadores que se encuentren por debajo del puesto 750. Este fue un informe de Guido Vilas para diustennis.blogspot.com.ar. Espero que les haya gustado. Chao.